Shalom, shalom. Esta semana estaremos estudiando la parashá número 19. La parashá que se titula Terumá. Terumá, que traduce ofrenda. Y encontramos el comienzo de la parashá en Shemot, Éxodo 25:1 en adelante. Dice así la bendita palabra del Eterno. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel para que separen para mí una terumá, una ofrenda, de todo hombre cuyo corazón le impulse a ello, tomarás ofrenda para mí. Cada judío tiene su propia parashá. La parashá que le toca leer de acuerdo a la fecha de su bar mitzvah. La parashá Terumá es mi parashá. Es muy especial para mí y no la estudio igual que las demás parashot, las demás porciones de la Torá. Siempre he tenido que dedicarle más tiempo que a las otras. Si quieres saber cuál es tu parashá, escríbenos a judaismomenorá@gmail.com. Aquí te lo anoto para que me escribas. Nos dices si eres hombre o mujer y nos das la fecha de tu nacimiento, día, mes y año. En esta semana hemos comenzado el estudio de las órdenes que dio el Eterno en cuanto a la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. En la parashá, en la porción semanal, encontramos las instrucciones precisas que el Eterno le dio a Moshe para que hiciera el mobiliario del Mishkan, del tabernáculo. El arca, o sea, el arón, el propiciatorio, la mesa para el pan, la menorá, o sea, el candelabro de 7 brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos dirán: ¿qué enseñanza podemos recibir del mobiliario del Mishkan, del tabernáculo, si ya no hay ni Mishkan ni templo? Realmente creemos que la Torá nos da enseñanzas para todas las épocas en que vivamos. Su mensaje es siempre actual. Así hayan cambiado mucho las cosas, podríamos aprender mucho, pero por falta de tiempo y de espacio, tenemos que limitarnos por lo pronto a estudiar uno de esos enseres que había en el Mishkan. Y hemos escogido el arca, el arón, el arca del pacto. Así que miremos lo que la Torá nos habla acerca de el arca, del arón. Vamos a el 25:10 de Shemot. Shemot, Éxodo 25:10. Y harán un arca, un arón, de madera de acacia. De 2 codos y medio será su longitud y de codo y medio su anchura y de codo y medio su altura. Para que nos vayamos interesando en el tema, estudiemos como si el arca, el arón, fuera una representación de nosotros, los que hacemos parte del pueblo del Eterno.
del pueblo de Israel. Para que comprendamos mejor, miremos el contenido del arca. Y dice el 25:16, ahí mismo, de Shemot, de Éxodo, 25:16. Y pondrán dentro del arca las tablas del testimonio. Las tablas del testimonio que yo te daré. O sea, las tablas del testimonio son donde el Eterno escribió la Torá. Escribió la Torá. O sea que la Torá, o sea que si la Torá se guardaba en el arca, y si el arca es una representación de nosotros, entonces la Torá debe estar dentro de nosotros. En otro pasaje de las Sagradas Escrituras, el Eterno nos dice algo al respecto. Vamos a Yirmiyahu, Jeremías 31. Jeremías 31:31. Dice, he aquí que días vienen, dice Yahweh, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, dice Yahweh. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya vamos encontrando concordancia, ¿cierto? Pero apartémonos un poco del tema del arca, del Aarón. Miremos un poco este pasaje para que haya claridad más adelante en lo que respecta al estudio que nos ocupa. Muchos dicen, creo solamente en el nuevo pacto. Somos hijos de la nueva alianza. El antiguo pacto es para los judíos. El nuevo pacto es para nosotros, los cristianos. El Eterno nos habla claramente en las Sagradas Escrituras con quién es el nuevo pacto. Y lo acabamos de leer, pero lo repetimos en el versículo, en el Pasuk 31. He aquí que días vienen, dice Yahweh, en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Otros dicen, los judíos tienen la Torá en tablas de piedra. Nosotros los cristianos la tenemos escrita en nuestros corazones. El Eterno se encarga de decirnos en las Sagradas Escrituras quién es quien tiene la Torá escrita en el corazón. Pasuk, versículo 33, ahí mismo. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mi Torá en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Bueno aclarar que cuando se refiere a la casa de Israel, el Eterno habla de las 10 tribus perdidas que se dispersaron por el mundo. Cuando habla de la casa de Judá, se refiere a las 2 tribus que quedaron en representación del Eterno en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Tenemos que entender que esa dispersión comenzó hace 2700 años
y que esa dispersión hacía parte del plan perfecto del Eterno para que hoy en día más del 80% de la población mundial tenga sangre judía, aún sin saberlo. Y es a esos judíos anónimos, a esos israelitas que se gentilizaron, que perdieron toda identidad y conexión con las raíces hebreas de su fe, a esos miles, millones que hoy hacen parte de diversas religiones, a esos es que el Eterno está llamando en estos últimos tiempos para que vuelvan a casa. Por esos fue que murió Yahshua, nuestro Mesías. Vamos a Matitiahu para recordar cierto pasaje que parece que se nos olvidara. Matitiahu, Mateo 15, 24. Dice así la Sagrada Escritura: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está clarito. No soy enviado sino a esos, a nadie más. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando alguien recibe a Yahshua como su Mesías y Salvador, lo que está haciendo es entrar nuevamente a ser parte del pueblo de Israel. Vamos a Efesios 2:11. No vamos a ir porque no hay tiempo para eso. Pero en Efesios 2:11 en adelante lo explica detalladamente. Cuando alguien recibe a Yahshua, el Eterno está cumpliendo con esa persona ese nuevo pacto del cual habla Yirmiyahu, Jeremías. Ahí es cuando el israelita que se gentilizó vuelve a ser parte del pueblo del Eterno. Ahí es cuando el gentil, así no tenga sangre judía, deja de ser gentil y pasa también a ser parte del pueblo de Israel. Vamos de nuevo a Yirmiyahu, a Jeremías 31:33. Dice así la Sagrada Escritura: sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Desde Bereshit, desde Génesis hasta Revelación, hasta Apocalipsis, yo no encuentro ninguna base para decir que el Eterno tiene más de un pueblo como su pueblo. Siempre habla de un pueblo de su propiedad, Israel. Y Yahshua es la puerta por la cual todo gentil puede entrar a ser parte del pueblo del Eterno, Israel. Si miramos con cuidado, entonces nos daremos cuenta que para entrar a ser parte del pueblo de Israel hay un prerequisito. Eso no es así a la topa tolondra, no, hay un prerequisito. Mire lo que dice: pondré mi Torá en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Después de eso, entonces sí, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. En el judaísmo mesiánico tenemos claro que Yahshua es la Torá viviente. Pasajes como los de Yohanan, Juan 1, lo demuestran claramente. Así que si alguien dice que no tiene a Yahshua en su corazón, esa persona no puede decir que hace parte del pueblo del Eterno. Y si alguien no tiene a Yahshua, tampoco tiene la Torá en su corazón. El problema es
que muchos andan engañando a las personas que tratan de buscar a el Eterno, diciéndoles que ya el Mesías está en su corazón, que no se preocupen, que ya son salvos. En la enseñanza del arca encontramos una herramienta para saber si verdaderamente tenemos al Mesías. Dice Shemot, Éxodo 25:11. Y la cubrirás de oro puro. Por dentro y por fuera la cubrirás. Y harás sobre ella una orla de oro alrededor. Uno puede entender que el Eterno quería que el mobiliario del Mishkan se viera bien, que todo se viera bonito. Por eso le encontramos razón en que el arca sea cubierta de oro por fuera. Se ve bonita. Pero, ¿por qué por dentro también? ¿Por qué por dentro también? ¿Para qué despilfarrar oro cubriéndola de oro por dentro? Y si miramos con cuidado, mire lo que el Eterno dice, la orden perfecta del Eterno. Por dentro y por fuera la cubrirás. O sea que primero había que cubrirla de oro por dentro. Después se cubriría de oro por fuera. ¿Para qué? Para que lo que se vea afuera sea un reflejo exacto de lo que hay adentro. A través de esta sencilla orden de cubrir el arca con oro, el Eterno quiso dejarnos una enseñanza bien linda. Vivimos en una sociedad que le gusta aparentar. Lo de afuera es lo que importa. Que las cosas se vean bonitas. Pero el Eterno no quiere que seamos así, como todo el mundo. Él quiere que seamos por fuera lo que somos por dentro. ¿A dónde quiere llevarnos el Eterno con todo esto? A que si decimos que tenemos la Torá dentro de nosotros, eso tenemos que demostrarlo con lo que se ve afuera. A que si decimos que tenemos a Yahshua dentro de nosotros, eso tenemos que demostrarlo con lo que se ve afuera. A que si decimos que tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, dentro de nosotros, eso tenemos que demostrarlo con lo que se ve afuera. Vamos a Yehezkel, Ezequiel 36:27. Varias veces tocamos este tema de este pasuk, de este versículo, pero vamos a repetirlo. Dice así la Sagrada Escritura: y pondré dentro de vosotros mi ruach, dice el Eterno, y pondré dentro de vosotros mi ruach, o sea, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No podemos decir que tenemos la Torá dentro de nosotros y a la vez decir que ya la Torá pasó de moda, que ya no tenemos por qué guardar los mandamientos. Ahí habría una incongruencia entre lo que decimos que tenemos adentro y lo que mostramos afuera. Si la Torá dice que el día de reposo es el Shabbat y nosotros guardamos el domingo, ahí habría una incongruencia entre lo que decimos que llevamos adentro y lo que mostramos afuera. Si no celebramos las fiestas del Eterno, que están
ordenadas en la Torá, pero en cambio sí celebramos fiestas que no están en ninguna parte de la Torá. Ahí habría una incongruencia entre lo que decimos que tenemos adentro y lo que mostramos afuera. Si decimos que tenemos al Mesías dentro de nosotros, pero nuestra vida es bien distinta a la que Él vivió, ahí habría una incongruencia entre lo que decimos que tenemos adentro y lo que mostramos afuera. Galatillín, Gálatas 2. Mire lo que dice, famosísimo el pasuk. Ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. A ver, si Mashiach vive en mí, yo debo ser un fiel reflejo de Yeshua. Ay, pero es que usted está ahí inventando. No, miremos en Corintín Aleph, Primera de Corintios 11:1. Mira lo que le dice Shaul a los corintios. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Mashiach. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Mashiach. Si en las Sagradas Escrituras está claro que Yeshua nació, vivió y murió siendo judío, yo lo estoy imitando a él. ¿Vivo como judío? Tremendo todo esto. Vamos a Lucas 4. Lucas 4, Gilel, Lucas 4:16. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de Shabbat y se levantó para hacer la lectura. ¡Epa! Yo lo estoy imitando a él. Guardo Shabbat, asisto a una sinagoga. Vamos a Matitiahu 5, Mateo 5:17. Mire lo que nos dice el Mesías. No penséis que he venido a abolir la Torá y los profetas. No he venido a abolir, sino a hacerla cumplir. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una yot o una tilde de la Torá sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, o sea, el cumplimiento de los mandamientos, ahí cuando ponen la palabra justicia es venenosa, para engañar, sí, la palabra justo, el sadik, el que anda en los mandamientos del Eterno, el que es obediente, pero eso no lo explican. Porque os digo que si vuestra justicia, o sea, el cumplimiento de los mandamientos, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, yo lo estoy imitando a él. Matitiahu 4, la famosa conversación de el Mesías con Hasatán en un monte alto. 4:4. Mas él respondió, Katuf, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, o sea, la Torá, que sale de la boca de Elohim. Katuf, escrito está. ¿Y eso dónde está escrito? En Devarim, Deuteronomio 8:3, está ese pasaje. Si él le dijo 3 veces eso a Hasatán, Katuf, escrito está, dándole validez completa a la Torá. Nosotros, ¿por qué decimos
con nuestro comportamiento o con nuestra enseñanza, escrito estuvo. Eso ya no vale. Hay varias posibles respuestas a todos esos interrogantes. Primero, que nos hemos dejado llenar de doctrinas de hombres que han ahogado lo que verdaderamente está en nosotros. Johanán, Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero parece que nos olvidamos de ese orden. Segundo, que nos hemos dejado engañar por falsas religiones que aparentan ser parte del pueblo del Eterno. Vamos a Matitiahu, Mateo 24:23. Dice así la Sagrada Escritura. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Mesías está aquí o allí, no lo creáis. Como quien dice, cerciórense primero. El 24, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho, dice el Mesías. Tercero, que lo que tenemos dentro de nosotros nada tiene que ver con el Eterno, con el Elohim de Israel. Vamos a Tesaloniquín Bet, segunda de Tesalonicenses 2, Pasuk 3, versículo 3, dice que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía, o sea, esas religiones que son completamente apartadas del camino verdadero de la Torá. Nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, o sea, el antimashía. El antimashía. El adversario que se opone sobre todo lo que lleva el nombre de Elohim, o sea, la Torá, se opone a todo lo que sea Torá o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Elohim. Y aquí lo hemos explicado. Se sienta en nosotros haciéndose pasar por Elohim. ¿Quién? El enemigo, el adversario, Hasatán. Quiera el Eterno, mis hermanos, que a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Santo, guiarnos con esta enseñanza para que meditemos acerca de todo esto. Y que esa meditación nos lleve a darnos cuenta que lo que tenemos dentro nuestro sea porque el Eterno, el Elohim de Israel, lo puso ahí. ¿Cómo lo sabremos? Cuando veamos concordancia entre lo que decimos que tenemos adentro y lo que demostramos por fuera. Matitiahu, Mateo 7:15, dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. O sea, por su obediencia a los mandamientos, por su obediencia a la Torá. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos,
ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga, Adón, Adón, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Dónde está la voluntad del Padre Celestial? En la Torá. En la Torá, en los 613 mandamientos. Muchos me dirán, aquel día, dice el Mesías, Adón, Adón, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese hacedores de maldad, otro veneno que le meten a las malas traducciones. Ahí en griego dice anomián, anomián. ¿Y sabe qué significa anomián? No cumplidores de Torá, no cumplidores de la ley. Entonces, ahí está. Recordemos el comienzo del 22, muchos me dirán aquel día. Hermanos, no esperemos hasta aquel día para averiguarlo, porque entonces ya será muy tarde. Hoy en día, el Eterno nos da en su palabra todas las herramientas para que estemos seguros si andamos en la verdad o no. Si estamos siendo engañados o no. Si somos parte de su pueblo o no. Si creemos en el verdadero Mashiach o no. Shalom, shalom. Un abrazo.